Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al crowdfunding. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros en toda América Latina y Estados Unidos. Hoy vamos a hablar sobre la persecución a los cristianos en el Medio Oriente. En días recientes, el Papa Francisco ha hecho varios llamados a orar por los cristianos que están siendo perseguidos en Irak y en Siria. Francisco se estaba refiriendo a las matanzas cometidas por el Estado Islámico, este grupo terrorista que está arrasando con poblaciones cristianas, yazidis y de otras minorías en su guerra santa para crear un califato fundamentalista islámico en todo el Medio Oriente. ¿Qué está pasando? ¿Es cierto que este grupo terrorista, además de decapitar periodistas de Estados Unidos, está ejecutando a los cristianos y otras minorías que se niegan a convertirse al Islam? Se lo vamos a preguntar al vocero del Vaticano, el padre Federico Lombardi. Hablamos con él hace pocas horas desde su oficina en el Vaticano. Vamos a escuchar lo que nos dijo y luego lo vamos a analizar con varios expertos de primer nivel. Desde Nueva York nos va a acompañar Javier El Haye, directivo de la Fundación de Derechos Humanos con sede en Nueva York. En nuestros estudios vamos a tener a César Vidal, autor del libro Mahoma, el Guía y varios otros bestsellers, doctor en Historia, Teología y Filosofía. Y más tarde en el programa desde Toronto, Canadá, vamos a ver la entrevista que le hicimos a Mubin Shaikh. Mubin Shaikh es un ex yihadista nacido en Canadá que fue reclutado de joven para pelear la Guerra Santa y luego se arrepintió y comenzó a colaborar con los servicios secretos canadienses. Bueno, vamos directamente a la entrevista que le hicimos al vocero del Vaticano, el padre Federico Lombardi. Veamos lo que nos dijo. Padre Lombardi, muchas gracias por estar con nosotros. El Papa Francisco envió un Twitter días atrás convocando a todo el mundo a que no olvidemos el clamor de los cristianos y otras minorías que están siendo perseguidas en Irak. ¿Por qué están siendo perseguidos los cristianos en Irak, en Siria y otros países del Medio Oriente? El problema de la persecución de los cristianos es un gran problema en el mundo de hoy, no solamente en el Oriente Medio, en muchos países del mundo. En África están muchos países, en la Nigeria, en el Corno de África, en el Sudán. En Asia están problemas en la Corea del Norte, en India, en algunas regiones de la India, donde están fundamentalistas. Están problemas en la China, y son problemas que no son solamente por los cristianos católicos, sino por los cristianos. Cuando hablamos de las persecuciones de los cristianos en el mundo de hoy, se habla de todos los cristianos. Están cristianos de otras confesiones que no son católicos, sino evangélicos u ortodoxos, que son perseguidos como nosotros. Y el número global de los cristianos que pierden su vida en un año es increíble, es enorme. Están estudiosos que hablan de 100.000 cristianos que son matados en estos años en las diferentes partes del mundo, en todas las regiones y de las diversas confesiones. Es un número enorme y nos podemos pensar que es la religión de la cual está el número máximo de mártires en nuestro tiempo actual, que pierden su vida por razón de su fe, de su confesión cristiana. Esto es terrible. En el Medio Oriente la situación es muy compleja. Actualmente en el Medio Oriente el problema no es solamente ni originalmente de los cristianos como tales, pero están tensiones, están conflictos que son en gran parte actualmente entre los musulmanes mismos, entre los sunitas y los chiitas, las diferentes tendencias del
musulmanes y los musulmanes integralistas son muy divisos entre sí. Los que combaten en la Siria son de diferentes grupos que se matan vicentemente. Los cristianos son en una situación de minoría en estas regiones y cuando hay una mayoría fundamentalista de una determinada dirección, esta combate contra los cristianos como contra las otras tendencias musulmanes. En esta situación actual, por ejemplo, en el Irak, este fundamentalismo sunita del estado del ISIS, del califado, es contra los cristianos y contra los chiitas y contra los yazidis y contra los turcomanos. Todos los que no son musulmanos sunitas son a eliminar o a eliminar de su región, una policía étnico-religiosa, nos decimos. En este sentido, los cristianos son víctimas como minoría de un fundamentalismo de una parte de los musulmanes. ¿Cuántos cristianos se han visto afectados por estas persecuciones? En la última realidad de la fundación de este califado sunita que ha expulsado de su territorio los chiitas, los yazidis y los cristianos, fueron más o menos 100.000 que dejaron sus villajes y sus casas. No fueron matados, un pequeño número fue matado, pero la gran mayoría fue expulsada de sus casas, de sus villajes. Y esto es una gran injusticia, porque el nuevo califa dijo, está la conversión, estáis convertidos a los musulmanes y podéis restar, tenéis que pagar una taxa muy pesante por restar cristianos y podéis restarme pagando una gran taxa. Si no convertéis al Islam y si no os pagáis una gran taxa muy pesante, debéis ir y abandonar vuestras casas. En este sentido, un gran número, 100.000 más o menos, dejaron sus países. Y el número total de los que fueron expulsados de estas regiones es muy más grande. Están centenas de millares de musulmanes de otras tendencias que fueron expulsados como los cristianos. El problema de los cristianos es que son una minoría y que pierden la confianza y van a emigrar. Muchos de estos van a emigrar al extranjero y en estos países la presencia de los cristianos va a ser lentamente perdida. Y esto es una gran pérdida por la riqueza religiosa y cultural de estos países, en los cuales los cristianos son después 2000 años, no son misioneros de los últimos años, son originarios de estos países, tienes el derecho de estar aquí y está una pérdida cultural y religiosa muy importante y naturalmente por nuestra iglesia es perder una presencia en las regiones más antiguas del cristianismo, porque el cristianismo nació en Oriente Medio, como todos sabemos. Escalofriantes estas cifras que nos acaba de dar el vocero del Vaticano. César Vidal, ¿son realistas estas cifras? 100.000 arrasados, desplazados de sus aldeas. Son modestas estas cifras, Andrés, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Irak,
cuando se produjo la intervención hace unos años, había más de 1,5 millones de cristianos. En estos momentos el número de cristianos en Irak anda por los 700.000. Es decir, más del 50% han desaparecido de Irak o porque se han exiliado o porque han sido asesinados. Y es como decía el padre Lombardi, les dicen o te conviertes... En el caso de grupos extremistas sí, porque se sigue exactamente lo que aparece en el Corán, en la Sura de la Espada, donde se dice que hay que ofrecer o la conversión o el pago de un impuesto. Ese pago del impuesto en poblaciones que son humildes obviamente es opresivo y obliga a la emigración, pero tengo que decir que en Sudán han podido morir entre 750.000 y 1 millón de cristianos. Pero a ver si entiendo bien... Estamos hablando de cifras que todavía son más elevadas de las que mencionaba el padre. Pero a ver si entiendo bien, lo que estaba diciendo el padre Lombardi es que te dicen o te conviertes al Islam o pagas un impuesto que cae sobre aquellas poblaciones que son toleradas por el Corán, que son fundamentalmente judíos, cristianos o zoroástricos. Y si no pagas ese impuesto... Y si no pagas ese impuesto, pues la única salida que te queda es marcharte, obviamente. Vamos a ir a un corte y cuando volvamos seguimos con la entrevista con el vocero del Vaticano, el padre Federico Lombardi. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la persecución a los cristianos en el Medio Oriente. En el segmento anterior nos decía el vocero del Vaticano que 100.000 cristianos han sido desplazados de sus lugares y algunos de ellos matados en Irak, en Siria. César Vidal, tú escribiste entre varios libros este último, Mahoma, el guía, y conoces muy bien todo esto de cerca. ¿Cómo se explica que en el siglo XXI, en la era del Internet, de CNN, de la información, que supuestamente nos tendría que hacer a todos más tolerantes, más civilizados, surjan estos grupos fundamentalistas islámicos que, como nos decía el vocero del Vaticano, le están diciendo a la gente o te conviertes o te mato? Bueno, yo creo que hay varias razones. Una de las razones es que los regímenes árabes de después de la Segunda Guerra Mundial fracasaron en términos generales, fueron corruptos, no dieron más bienestar a la gente, no colmaron muchas de sus esperanzas. La visión que se tiene de Occidente en Medio Oriente es una visión muy negativa. Occidente es una sociedad enormemente corrupta y absolutamente prostituida por el sexo y por el consumo, y de alguna manera no es tan difícil creer que una sección de la población, aunque no sea mayoritaria, abrace la idea del Islam en el sentido de que el problema es que no ha habido suficiente Islam. Es curioso que en Egipto, que es uno de los países más occidentalizados, hace apenas 2 años, en una encuesta la gente decía que necesitaba más democracia, pero a la pregunta de si era necesario más Islam decía que todavía mucho más Islam. De manera que la idea es que efectivamente el Islam puede ser una solución. El Islam tiene, por supuesto, unos valores morales muy concretos, pero también tiene disposiciones de tipo civil y de tipo político. Y eso implica que, por ejemplo, gente que pertenece a religiones distintas del Islam se ve sometida a una situación especial. Una cierta tolerancia si son judíos, cristianos o zoroástricos que pagan un impuesto y que, por supuesto, aceptan ser ciudadanos de segunda clase, pero una situación peor para otros. Leía hace pocos días que en Arabia Saudita están prohibidas las iglesias cristianas. Prohibidas. Bueno, esta es una situación que viene desde la época de Mahoma y que además no es única de Arabia Saudí y que implica, yo creo, que la gran vergüenza de Occidente, que nunca ha pedido una reciprocidad. Es decir, yo no tengo especiales problemas para que la Plaza de Toros de Barcelona se vaya a convertir en la mezquita mayor de Europa con dinero de Arabia Saudí. Es totalmente cierto, estoy hablando de una realidad. Pero eso, me guste o no me guste, no veo que haya razones para impedirlo, pero me gustaría que pudiera haber sinagogas e iglesias en Arabia Saudí. O sea, no hay una sola iglesia católica en Arabia Saudí. No, ni católica ni de ningún tipo, ni sinagogas, y además se plantea otro problema, y es que la simple posesión de una Biblia o de un rosario o de un crucifijo se pena con la cárcel. Y esto ha pasado, por ejemplo, con inmigrantes filipinas que estaban en el servicio doméstico en Arabia, a las que de pronto se les ha encontrado una Biblia y se les ha podido penar hasta con 6 años de prisión. César, ¿quién es este califa, este autoproclamado califa al-Baghdadi? ¿De dónde sale este hombre del que nadie sabía nada hace apenas, no sé, algunas semanas? Bueno, pues según John McCain, que se entrevistó con él en mayo de 2013, era un moderado.
Es decir, esto da una idea de a veces el despiste que existe en Occidente con este tipo de gente. Él pertenece a un grupo que está relacionado con Al-Qaeda, que es una especie de franquicia inmensa en todo el mundo islámico y que en un momento determinado de una posición importante en Siria, él sería ahora el dueño de Siria si hubiéramos intervenido en Siria y derribado al Assad, pues ha conseguido crear un califato. ¿Pero de dónde sale esta gente? ¿Cómo puede ser que nadie sabía de esto hace 6 meses? Tuvimos en el programa... Bueno, vamos a ver, nadie sabe... Y los especialistas sí saben, no es un personaje Pero César, nuevo. Tuvimos en este programa hace apenas un mes al ex ministro de Relaciones Exteriores de Irak y le preguntábamos si estos rebeldes que están avanzando sobre la ciudad no están cerca. Y decía, no, están muy lejos. Ya estaban trepando las paredes. Bueno, pero a mí eso no me sorprendió. Es decir, yo recuerdo que cuando tuve las noticias, llamé a mi hija y me dijo, ¿te sorprende? Y le dije, no me sorprende. Es decir, los dos conocemos bastante bien Oriente Medio. Yo creo que en Irak se ha creado un vacío de poder espantoso, que eso implica que además Estados Unidos tiene que ver cómo equilibra y contrapesa a Arabia Saudí y a Irán, que no son realmente naciones recomendables ni democráticas, y al mismo tiempo eso hace que cualquier tipo de grupo islamista tenga una enorme capacidad de acción, porque existe un vacío de poder tremendo, que antes cubría una dictadura espantosa que era la de Saddam Hussein. En 30 segundos, ¿quién es este personaje, el califa? Bueno, este personaje no es ni más ni menos que un dirigente que algunos consideraron moderado y empezaron a armar en Siria y que ahora ha descubierto que no es moderado, como no lo es ningún terrorista islámico, y puede convertirse en el señor de una parte de Irak y de Siria. Vamos a un corte y seguimos con la entrevista con el vocero del Vaticano. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la persecución a los cristianos en el Medio Oriente. Seguimos con la entrevista al vocero del Vaticano, el padre Federico Lombardi. Veamos. Padre Lombardi, el periódico italiano Il Tempo ha reportado que los islamistas radicales quieren matar al Papa Francisco. ¿Ustedes creen que este reporte periodístico es cierto, es verídico? No. Yo no creo en este reporte periodístico, no tengo algún elemento fundado por amenazas específicas y peligros particulares por el Papa actualmente. El problema es el problema de esta guerra en el Oriente Medio, donde muchas personas son matadas y está un gran problema de ruptura de equilibrios y de paz y de diálogo entre las religiones, no es un problema actualmente de amenazas personales particulares por el Papa. No tengo ninguna información y el Papa continúa a hacer su actividad como siempre, con gran confianza. Esta mañana estaba en la Plaza de San Pedro con la audiencia general con 30.000 personas y no estaba nada de particular. ¿Hay un peligro de que se importe a Occidente, especialmente a Europa, esta guerra santa de los radicales islámicos contra el cristianismo? Esto es algo que tenemos que reflexionar mucho y están muchos políticos en Europa que empiezan a ser advertidos de estos riesgos, porque efectivamente se ve que están combatientes voluntarios radicales que de los países de Occidente van a Oriente Medio por participar en esta guerra. Este es un signo que las influencias de estas tendencias radicales no son solamente limitadas geográficamente en el Oriente Medio, pero son difundidas un poco, aún sean pequeñas minorías, pero son presentes en un ambiente más largo y en Europa misma. En particular están muchos en Inglaterra, pero en otros países de Europa es la misma cosa, porque están
muchos musulmanes y es una mezcla, una grande mezcla de religiones y de culturas. Y en este sentido es verdad que no somos sorpresos muchas veces de ver que hay jóvenes que son idos de Europa para combatir con los fundamentalistas en el Oriente Medio. Este es un signo que preocupa, este es verdad. Vamos a Nueva York, Javier Elhague, esta preocupación de la cual nos hablaba del vocero del Vaticano, ¿cuán seria es? ¿Cuán serio es el peligro de que estos yihadistas de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos y otros países occidentales que ahora están peleando con el Estado Islámico, con este grupo terrorista, vuelvan a sus países y cometan actos terroristas? Mire, sin duda que hay un peligro de que eso ocurra. Hay que separar dos preguntas. El ISIS y los miembros, los enlistados en ISIS en este momento en Irak y en Siria, que están degollando personas, que están desplazando pueblos enteros, buscando destruir grupos religiosos. Si ellos quieren, sin duda, la pregunta es si ellos quieren destruir la tolerancia religiosa que existe en la mayoría de las democracias de Occidente, sin duda que la quieren destruir. Ellos creen en una versión extrema religiosa donde solo cabe una visión de la fe. De manera que quieren hacerlo. La pregunta es si pueden hacerlo, ¿no? Y ahí la pregunta tiene que ser trasladada a los organismos de seguridad que tratan de prevenir que esto ocurra en las democracias de Occidente. Por supuesto que en las democracias todo tipo de control sobre la población civil, desde las preguntas que se les realizan en un aeropuerto, son temas que despiertan suspicacia, que despiertan temor en cuanto a que no se violen las libertades civiles de las personas en general, que no haya un perfilamiento racial de las personas, que no los estén buscando específicamente por su raza. Crea una serie de problemas. Y por eso mismo las democracias tienden a ser más vulnerables a que personas con visiones extremas de la religión dispuestas a matar a inocentes, que son los terroristas, lo que se define, dispuestos a hacer actos de terrorismo, por supuesto que las democracias están sujetas a eso. Aún más cuando... Ahora, Javier, sí. ¿por qué crees tú, Javier, que este grupo terrorista decapita a gente? ¿Por qué decapitaron al periodista James Foley, al otro, a Kotloff? O sea, ¿por qué hacen eso y después ponen las fotos en Internet? ¿No se dan cuenta que con esas muestras de barbarie la opinión pública internacional se vuelve en contra de ellos? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es que ellos son formados en esa cultura de YouTube, en esa cultura de Internet. De hecho, uno de los principales sospechosos ingleses de haber hecho las decapitaciones, ambas de los dos periodistas, las que hemos visto, es una persona que era un rapero en Inglaterra, ¿no? Una persona acostumbrada a tocar en público, a participar en la industria del entretenimiento. Son personas que su vida, de alguna manera, así como la vida de las personas en todo el mundo, que tiene acceso a Internet, está de alguna manera ligada a las redes sociales, al Internet, al Twitter, al Facebook, Entonces, eso motiva, yo creo, a que ellos busquen esa fama, la misma fama que busca un asesino en serie cuando mata a plena luz del día y sabe que va a salir en los medios de comunicación al día siguiente. Hay ese componente claro, especialmente por parte de los combatientes de Occidente que han ido a esas zonas a enlistarse en este grupo que es particularmente radical y que además entiendo, si bien tiene un origen en esa zona, en la zona de Irak y de Siria, si bien tiene su origen ahí, entiendo que ha sido particularmente hospitalario con personas de Occidente para que se incorporen rápidamente a sus filas. Es decir, ha sido más tolerante a recibir extranjeros, básicamente radicales, islámicos extranjeros que han leído Islam for Dummies, ¿no? Como se ha denunciado en varios artículos, a recibir este tipo de personas para Islam. César Vidal, en 30 segundos que nos quedan en este bloque, la misma pregunta. ¿Por qué
o sea, decapitan gente y después ponen las cosas en internet. Yo creo que si queremos entender a esa gente tenemos que ponernos en su mentalidad. Esto no es exhibicionismo, es propaganda política, aunque sea perversa. Y es una propaganda política que está diciendo a todo el mundo, y Occidente no nos importa, nosotros somos capaces de acabar con la vida de un americano sin que el inquilino de la Casa Blanca pueda impedirlo. Ese es un mensaje... Una muestra de poder. Es una muestra de poder, efectivamente. Tenemos que ir a un corte y ya volvemos con la entrevista que le hicimos a este ex yihadista que estuvo en Siria. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en este programa sobre la persecución a los cristianos en el Medio Oriente, que ha sido denunciada por el Papa Francisco luego de que este grupo terrorista llamado el Estado Islámico arrasó con varias poblaciones cristianas en Irak y Siria, obligando a todos los infieles, a todos los herejes a convertirse al Islam. Veamos la entrevista que le hicimos hace pocos días a Mubin Shaikh. Mubin Shaikh es un ex yihadista canadiense que fue adoctrinado en una mezquita en Canadá, luego fue a Siria y participó de esta guerra santa hasta que se arrepintió y comenzó a colaborar con los servicios secretos antiterroristas canadienses. Veamos la entrevista. Mubin Shaikh, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos tratando de entender qué es este grupo terrorista, el Estado Islámico, y por qué motivo están persiguiendo a todos los que ellos llaman infieles, los que no piensan como ellos. Tú has sido un yihadista y has pasado 2 años en Siria. ¿Podrías explicarnos qué pretende hacer este grupo terrorista? El Estado Islámico en Siria e Irak es un grupo que originalmente se encontraba en Irak en el año 2004, cuando los americanos invadieron Irak inicialmente. En ese momento funcionaban con un nombre diferente. El nombre que usan ahora es su Estado Islámico. Siempre han querido lograr establecer un Estado Islámico en esa región. Una de las razones por la que están atacando no solo cristianos, no solo yazidis, sino mayormente musulmanes, es porque son fanáticos. Fanáticos de fe ciega, fanáticos significando que cualquier persona que se les oponga, aunque sea en lo más mínimo, se convierten en un blanco para ellos. Entonces su manera de pensar no es muy islámica, justamente porque han matado a más musulmanes que no musulmanes. ¿Cómo perciben estos terroristas fundamentalistas islámicos al cristianismo? Ellos perciben como infiel a cualquier persona que no cree como ellos creen. Entonces, para ellos, un musulmán no puede ser musulmán y al mismo tiempo oponerse al Estado Islámico. Ellos creen que son el Estado Islámico. Entonces, por oponerse a eso, no puede seguir siendo musulmán. En cuanto a los cristianos, ellos asocian religiones diferentes con el Occidente y la intervención del Occidente en Irak lo asocian con el cristianismo. Entonces toman represalias a las intervenciones del Occidente mediante persecuciones a los cristianos en Irak. ¿Pero qué están tratando de lograr? El hecho de que ellos se han estado llamando Estado Islámico nos indica cuáles son sus intenciones. Sus intenciones eran y son establecer un Estado Islámico. La mentalidad del musulmán, especialmente en el contexto político de aquellos que están frustrados por los fracasos o corrupciones de los regímenes de Medio Oriente, ellos creen que el Estado Islámico es un Estado puro y no corrupto, que realmente servirá el interés y el beneficio de los musulmanes. Entonces, al anunciar que han establecido un Estado Islámico, le están diciendo al mundo que esto que han estado esperando por tanto tiempo, finalmente está sucediendo. En segundo lugar, están tratando de conquistar y apropiarse de territorios. Funcionan como un Estado. Tienen servicio de policía, tienen ministerios,
Tienen policías de tránsito. Entonces están haciendo lo que tienen intencionado, establecer un Estado Islámico. Acto seguido le preguntamos a este ex yihadista, a Mubin Shaikh, ¿qué lo llevó a él personalmente a convertirse al Islam y a adoptar esta versión radicalizada del Islam? ¿Y qué está llevando a todos estos cientos de españoles, franceses, ingleses, estadounidenses a adoptar esta guerra santa? Veamos lo que nos dijo. Tú fuiste un yihadista, como dijimos antes, y has vivido 2 años en Siria. ¿Por qué te convertiste en un yihadista? Yo he nacido y me he criado en Canadá. A los 19 años me convertí en religioso. Fui a Pakistán y tuve una reunión con los talibanes. Yo no los busqué, no me fui a entrenar con ellos. Estaba con un grupo diferente y de pronto un día sucedió que los conocí. Esto ocurrió en el verano de 1995. Cuando regresé a Canadá en septiembre de 1995, ahí fue cuando invadieron Afganistán. Entonces comencé a apoyar su modo de pensar, porque habían logrado lo que se habrían propuesto. Después de eso, estando en Canadá, me radicalicé. Empecé a hablar de la mentalidad yihadi. Empecé a reclutar y a adoctrinar gente joven en esta mentalidad. Y lo que me hizo luego repensar mis ideas fueron los ataques del 11 de septiembre. Yo había ido a Siria a estudiar Islam y estudios árabes. Luego de mis estudios, ya con estudios propiamente islámicos, habiendo estudiado el Islam de manera adecuada, y esto es muy importante, lo que ellos están haciendo va completamente en contra del Islam. Y fue en Siria donde dejé mis interpretaciones extremistas. Cuando regresé a Canadá en 2004, me sumé al operativo antiterrorista. Decías recién que tú reclutabas a otros jóvenes. ¿Cómo los reclutabas? ¿Qué les ofrecías? Yo hacía reclutamiento cara a cara. A veces el reclutamiento se hace vía Internet. Lo vemos mucho hoy en día. Con el Internet se puede contactar a cualquier persona, sea donde sea que esté ubicado geográficamente. En esa época no había Facebook ni Twitter, entonces reclutábamos cara a cara. Había formularios en la web en donde se podía reclutar, pero yo lo hacía en persona. Buscábamos personas que no sabían muy bien de qué se trataba la religión y apelábamos a ellos desde una posición de autoridad. Buscábamos a conversos que quizás habían sido separados de sus familias y estaban en búsqueda de un grupo nuevo de contención. Nosotros les ofrecíamos ese respaldo, les ofrecíamos hermandad, les ofrecíamos familia y también les ofrecíamos un rol. Algunos de estos jóvenes quizás se sentían ignorados por sus padres o por sus comunidades. No eran populares en la escuela, pero cuando se adherían a nuestro grupo, se sentían más fuertes y más seguros. Vamos a la última parte de la entrevista que le hicimos al vocero del Vaticano, el padre Federico Lombardi. Veamos. ¿Cuál es la solución a todas estas persecuciones? Una solución fundamental está naturalmente solamente en una línea de paz y de diálogo, pero esta es una solución de largo plazo, evidentemente muy profunda y muy difícil. Pero esto es algo que es importante, es una necesidad de profundizar la conciencia que todas las religiones que desean dialogar y tener una idea pura de Dios como el Dios de paz, tienen que hablar muy claramente contra esta violencia ahora. Está un documento muy importante del Pontificio Consejo por el Diálogo
interreligioso del cardenal Torán concretamente, que dijo a los dialogantes de las diferentes líneas musulmanas con las cuales están diálogos de interreligiosos con los cristianos y con los católicos, el cardenal Torán dijo, amigos, están cosas absolutamente terribles que son hechas actualmente en este Oriente Medio. Está la decapitación de personas, están crucificaciones, está esclavización de mujeres y de jóvenes por ser esclavas. Está expulsión de los países, de las casas, de las minorías cristianas o de otras religiones. Si usted desean decir que dialogamos juntos para la paz, es el momento de elevar muy fuerte su voz por condenar todo esto y decir claramente que no se puede hacer esto en nombre de Dios, en nombre de Alá, en nombre del Islam. Esto es absolutamente imposible. En este sentido, es un momento en lo cual el diálogo interreligioso tiene que ser con muy corajes, no solamente de palabras, sino de actitudes concretas de condena de los que se hace con los fundamentalistas en este momento. Esto es el piano del diálogo. Vamos a New York, Javier Elhague. Javier, ¿cómo termina todo esto? Yo creo que, como ya está ocurriendo, las fuerzas de la OTAN, por ejemplo, están viendo cómo actuar de manera más decidida contra ISIS en esa zona. Y yo creo que se va a terminar eliminando a estos líderes concretos de ISIS, que no son tampoco muchos, y desbandando a este grupo terrorista en los próximos meses. En Irak no hay ninguna pregunta en relación a cómo se va a hacer eso. Ya hay un aporte militar decidido de parte de Estados Unidos al gobierno constitucional de Irak, que está combatiendo a ISIS en su territorio. Y la pregunta está en cómo actuar en Siria, cuando para Occidente, para la comunidad internacional democrática, Siria está gobernada también por una dictadura teocrática que, si bien es más tolerante, por supuesto, que lo que promueve ISIS, ha venido también produciendo crímenes de lesa humanidad en su territorio, ¿no? Entonces, ahí hay un problema en cuanto a cómo intervenir en Siria cuando no hay una buena relación con el gobierno sirio. Y lo que va a ocurrir ahí es que o va a tener que transarse temporalmente con Bashar al-Assad para eliminar a ISIS dentro del territorio sirio, o tendrán que producirse otro tipo de ayuda militar por debajo de cuerda, tras bastidores, sin que esto sea formalmente reconocido. Pero sin duda que a un grupo genocida y terrorista como ISIS, que está produciendo semejantes actos de barbarie, es muy importante que la comunidad internacional actúe a la brevedad posible, ¿no? César Vidal, ¿tú eres tan optimista como Javier? No, yo creo que son necesarias dos cosas. Primero, comprender la mentalidad del terrorismo islámico y segundo, articular una política frente a él. Y en estos momentos no veo ni que se entienda esa mentalidad ni que Pero Javier hablaba de las fuerzas de la OTAN. ¿No? Eso solamente va a complicar más las cosas. No ha habido una sola intervención exterior en Medio Oriente en las últimas 2 décadas que no haya desestabilizado todavía más la zona. Entonces, en 30 segundos, ¿quién va a llevar a cabo esa ofensiva contra Comprendamos primero cómo funciona esa mentalidad y segundo articulamos una política que tiene que encabezar Estados Unidos. Pero de momento Estados Unidos está demostrando que no comprende esa mentalidad, tampoco el resto de Occidente, tengo que ser sincero, y posiblemente menos los europeos, y que tampoco tiene una política frente a esa mentalidad. Es más, a veces ayuda a los malos de hoy y Rambo cabalga al lado de los talibán, que luego son los malos de mañana que nos tumban las Torres Gemelas. Muchísimas gracias, Javier Elhague, muchísimas gracias, César Vidal. Vamos a volver sobre este tema, porque me temo que vamos a estar varias veces hablando de esto. Vamos a un corte y cuando hablamos, mi opinión sobre este fenómeno terrorista islámico que está azotando al Medio Oriente y quizás al mundo. Ya volvemos.
Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, @OppenheimerA, y en nuestro Facebook. Y recuerden que pueden ver todos nuestros programas o la mayoría de ellos gratuitamente en nuestro sitio web oppenheimerpresenta.com. Algunas de las opiniones que recibimos de ustedes la semana pasada, después del programa que hicimos con el expresidente mexicano Felipe Calderón sobre la crisis de los niños migrantes de Centroamérica y México a Estados Unidos. Julio Alejandro Sánchez de México nos escribió: con el PRI, el partido gobernante de México, todo se trata de imagen. Las acciones son irrelevantes. El país puede caerse a pedazos, pero si pueden transmitir una sensación de eficiencia no pasa nada. Diego Lasalle de Buenos Aires, Argentina, nos escribe: una vergüenza que la gente deba cruzar a otro país para poder vivir mejor. México debe evaluar qué políticos quiere. Alfredo Alejandro de Puerto Ordaz, Venezuela, nos dice: los niños están siendo utilizados como un escudo para las mafias. Bueno, mi opinión sobre el programa de hoy, sobre la persecución a los cristianos en el Medio Oriente. Creo que este grupo terrorista llamado el Estado Islámico, al igual que otros grupos que Estados Unidos y Europa catalogan como terroristas, como Al-Qaeda, Hezbollah y Hamas, han crecido gracias a la ayuda de Arabia Saudita, Qatar y otras dictaduras petroleras del Medio Oriente, que durante muchos años han financiado mezquitas radicales en todo el mundo, con tal que los fundamentalistas islámicos no se metan en su propio territorio. O sea, han financiado escuelas y mezquitas donde se enseña una versión radicalizada del Islam que pregona la guerra santa y la conversión de todos los herejes. Y de ahí salen los yihadistas como Mubin Shaikh, el canadiense que tuvimos hoy en el programa, que se radicalizó en una mezquita en Canadá y de ahí fue a Siria. Y la gran pregunta que hay que hacerse es la que sugirió César Vidal en el programa de hoy. Es si no habría que exigir la reciprocidad, o sea, que países como Arabia Saudita permitan que existan iglesias cristianas o de cualquier otra religión en su territorio. Porque Arabia Saudita y otros países que adoptan estas versiones radicales del Islam prohíben que hayan iglesias cristianas o de cualquier otra religión en sus países. Hace pocos días leí en internet un blog llamado Islam en Europa, según el cual el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega acaba de negar un permiso para una enorme donación de Arabia Saudita para construir otra mezquita en Noruega. El ministro noruego dijo que recién va a permitir esa donación el día que Arabia Saudita permita la existencia de una iglesia cristiana en Arabia Saudita. Ayer le mandé un email al Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, a la sección de prensa, para que me confirmen esto. Todavía no he recibido la respuesta. Pero de todos modos, me pregunto si no habría que exigir ese tipo de reciprocidad. Porque a simple vista parece escandaloso que Arabia Saudita, Irán y estos países promuevan una versión radical del Islam y pretendan que nosotros seamos tolerantes, pero al mismo tiempo ellos consideren un crimen abrir una iglesia cristiana en sus países. Los dejo con esa reflexión. Gracias. Hasta la próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Crowdfunding, la revolución del real estate en Estados Unidos. ProdigyNetwork.com. Únete al